Bienvenidos a este tiempo de En la Picota, en televisión extremeña, en esta jornada de miércoles en la que tomamos el pulso a la actualidad, como no puede ser de otra manera, a través de la opinión, con las diferentes opiniones que se articulan en torno a los principales temas que son noticia en esta jornada. Hoy nos van a acompañar en este análisis, como cada 15 días en esta casa, Domingo Hidalgo. Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Paz y bien. Pues estupendamente, seguimos viendo en vivo y en directo cómo el gobierno de la nación española sigue auspiciando y empujando el golpe de Estado y la ruptura de las instituciones y el oscurantismo del Estado de Derecho. Y ahora vamos a saludar a quien también nos va a acompañar, como siempre, en esta jornada, en esta picota. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy satisfecho de estar con vosotros de nuevo, bajo la lluvia. Esta lluvia es necesaria. Esta lluvia es necesaria. Curiosamente en Andalucía no llueve, no sé si es que los dioses le han negado la palma del triunfo a los andaluces. Porque, hombre, digo por si alguna vez se les ocurre llevarse nuestros ríos para allá, que nunca te puede sorprender de ciertas demandas. Pero bajo la lluvia... Se quisieron apropiar del flamenco. De un enero que nos entró con mucho frío, terminó diciembre con mucho frío, y que ahora está en un tono subtropical, con temperaturas mínimas de 10 o 11 grados, no habitualmente, con lo cual... Siento discrepar de mi buen amigo Domingo Hidalgo, pero cambio climático tenemos. Bueno, no vamos a entrar en esta disquisición ahora. Vamos a entrar directamente a hablar de los temas que tenemos en cartera. Hay una muy buena noticia, por cierto, con la que abrir, y es que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el Museo de Arte Contemporáneo Elga de Alvear de Cáceres, dos instituciones sobresalientes en lo cultural, se sitúan entre lo mejor de la cultura de España en 2023. En concreto, el Festival de Mérida ocupa el puesto número 16 y el Museo Elga de Alvear de Cáceres el número 29 del ranking nacional elaborado por el Observatorio de la Cultura del año 2023. Un ranking que el año pasado encabezaron los museos del Prado, Reina Sofía, Thyssen y Guggenheim de Bilbao y el Festival de San Sebastián. Ocupan los 5 primeros lugares de lo mejor de la cultura. Este informe está basado en opiniones de 414 miembros de un panel de profesionales de la cultura que han respondido en diciembre de 2023 a un cuestionario valorando como cada año lo mejor de la oferta cultural a nivel nacional. Así que estamos de enhorabuena, es un reconocimiento más para nuestra cultura extremeña y sobre todo en nuestra patria chica para el Festival de Mérida. Antonio. Sí, bueno, el Festival de Mérida ha tenido siempre mucha entidad, mucha fuerza. Fue un instrumento importante de publicidad cultural, de apertura de la época franquista. Lo fue en la transición poderosísimamente, básicamente con dirección expresa, concreta. Había un consorcio del festival que componían el Ministerio, el Ayuntamiento, la Diputación en su momento, luego la Junta, y ha habido ahí gente de la entidad de Monleón. Antes había un comisario. Quiero decir que el festival ha sido público siempre. Yo vuelvo a decir que me apena enormemente que el festival se haya privatizado, con todo mi respeto a quien lo dirige, pero para mí el festival debe seguir siendo de carácter público. ¿En qué medida? ¿En qué medida? En que produzca elementos de larga duración que empiecen y terminen aquí. Es decir, el festival siempre se ha abarrotado siempre. No es el nuevo responsable el que lo llena, no, lo llena Mérida. Podría llenarlo mucho más si el sistema ferroviario fuera el que debía ser, y en ese sentido debemos hacer un esfuerzo tremendo en los ejes ferroviarios. Pero hay un tema que realmente me preocupa, puede ser coyuntural también y obligado un poco por el tema, la pandemia y otras cuestiones, que el Museo Nacional de Arte Romano hoy no esté en ese ranking, curiosamente. Es decir, el Museo Nacional de Arte Romano llega a tener 200 y muchos. Estaba en el juego de los museos nacionales, en el empate siempre del Sorolla, estaba el Museo Arqueológico Nacional y luego estaba el Sorolla y el Museo de Mérida siempre peleando. Sefardí de Toledo, tal. Pero quiero decir que
que el Museo Nacional de Arte Romano ha sido siempre un hito y ahora están 150.000 visitantes el último año. O sea, ha pegado un bajón tremendo. Ha llegado a estar, perdón si me escapo un poco de la memoria, en 250 largos. Es decir, que ese es un tema muy, muy importante. Espero que lo recupere, evidentemente. Hay ofertas que hay que complementar, como es el tema del Museo de Arte Visigodo, es la oferta, en eso tiene razón el alcalde, la oferta museística es muy importante. Imaginemos cómo el Museo El Galbear, que está el número 29, respecto tiene 130 y tantos mil visitantes. Está pisando ya al Museo de Arte Romano. Pero, evidentemente, ahí, vuelvo a decir, creo que el alcalde tiene razón, que hay que hacer museos. ¿Por qué no? Málaga tiene muchos. ¿Cuál es el problema? Que para que Mérida no tenga museos de prehistoria, del ferrocarril, en fin, de prehistoria, de lo que queramos, de pintura, de lo que queramos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O el Museo del Teatro del Mediterráneo. ¿Cuál es el problema? No hay ninguno. Sencillamente hace falta voluntad de hacerlo. Ahora bien, en ese juego, vuelvo a decir que hay un elemento, y lo digo con una demanda imperativa en el sentido positivo, en el sentido de sensibilidad colectiva. El ferrocarril es un juego forzosamente obligado, el viejo trazado ferroviario, a recuperar. Me explico, a recuperar el ferrocarril. ¿Qué trazado? Espérame, el ferrocarril tiene un elemento básico que es Mérida. Correcto. Nos guste o no nos guste. Es decir, aquí es la gran línea que hay que recuperar, aparte del servicio que pueda dar el Plasencia, Cáceres, Plasencia, a ese me Toledo, yo, Ruta de la Plata. Pero hay que y además Europa lo está diciendo a voces. Y se está mejorando la línea en Guadame a Cabeza del Buey hacia allá, hacia Ciudad Real. ¿Por qué? Porque es que entre Mérida y Puerto Llano hay 195 kilómetros. Mérida, Puerto Llano. 200 kilómetros ferroviarios que se están electrificando en estos momentos y se están adaptando para mercancías, pero también para viajeros. 200 kilómetros, 195, Mérida, Puerto Llano. Y de Puerto Llano a Madrid, se tarda en AVE 1 hora 20 minutos. 1 hora, por ahí otros 200 kilómetros, 1 hora 20 minutos. ¿Sabéis lo que es eso? Cuando he dicho el delegado del gobierno, supongo que se referirá a esa línea. Porque esa línea, entendiendo a Mérida como cabeza, como principio o final de un discurrir, de un trayecto, donde se agrupa en Mérida toda la Sierra de Barro, toda la zona de Badajoz, de Montijo, de Don Benito, toda esa zona se agrupa en Mérida. Y permitiría llegar a Madrid con la línea electrificada en 3 horas y poco, desde Mérida. Pero Mérida tienen que reagruparse todos los trayectos, necesariamente. Por eso sí, yo siempre he dicho aquí, el ferrocarril no es Badajoz, Madrid, no. Badajoz, Mérida, Cáceres, Madrid, no señor. El ferrocarril es el elemento partida y final es Mérida, y sobre Mérida se tiene que agrupar todo, porque hay que aprovechar las viejas líneas. Hoy sería inviable totalmente hacer nuevos trazados con túneles, es imposible. Hay que recuperar las líneas. Navalmoral se crea un problema con el subterráneo. Entre Mérida y Ciudad Real no hay ningún problema que salvar de túneles ni de historia, y eso va a ser un ferrocarril de entidad, pero va a ser realmente el gran eje diametral Lisboa-Valencia, el gran que quiere la Unión Europea, para hacer trasvases de contenedores de historia entre ambos puertos. Es decir, ese es el tema, y en ese sentido Mérida tiene que recuperar ese sentido de cabecera, igual que no se puede postergar a 40 años, a los años 40, 50, el tema de la Ruta de la Plata. Mejórese rápidamente en un plazo de pocos años. Eso debe ser elemento de obsesivo. No plantea el señor Puigdemont historias de inconcebibles. Desde mi punto de vista, comparto la opinión de Felipe González y otros socialistas. Pues vayamos como Extremadura, como elemento vertebrador de territorio hispano, luso, europeo, con 42.000 kilómetros cuadrados, ese factor de interrelación espacial. Es decir, si tú mejoras esa línea de Mérida, Badajoz, Mérida, Ciudad Real, donde cargas prácticamente el 70% de la población extremeña, largo, estamos hablando del eje Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva, La Serena, y todo el sur de Tierra de Barros, Zafra, la zona de Llerena, estamos hablando del 70% de la población extremeña. El resto queda en un juego que debe hacerse
pero más complementario, y que puede complementarse y potenciarse con la recuperación del trazado Plasencia-Astorga. Yo creo, sinceramente, y no quiero ser pesado, que el ferrocarril es el elemento sobre el que emotivamente tiene que jugar, emotiva, logística, funcionalmente, de cara a su futuro, toda la región extremeña. Ahí se equivocó Ibarra, se equivocó Rodríguez Ibarra, con no jugar fuerte por lo que tenía encima de la mesa, que era enlazar Badajoz con Brazatorta, por alta velocidad, pero el victimismo cacereñista en aquel momento lo rompió. No digo que se equivocara por una cuestión personal, ¿no? Sencillamente quizás la carretera mandaba en aquel momento más, porque se permitió también levantar el Plasencia-Astorga. Quizás la carretera mandaba más, no había a negar su labor, pero ahí se equivocó. ¿En qué medida? En que tenía que haber jugado mucho más fuerte por los trazados históricos del ferrocarril. Esos trazados históricos son los que podían potenciar nuestro juego interno de recepción de visitantes de forma potencial, porque además hay una cuestión: si tú vas en ese gran eje diametral Lisboa-Valencia, de Badajoz a Madrid por Ciudad Real, en Puerto Llano puedes irte a Madrid, o puedes irte a Valencia, o puedes irte por Alcázar de San Juan a Barcelona, y a Valencia también, y a Murcia, pero ahí al lado, a 100 kilómetros de Mérida, en Cabeza del Buey, en Almorchón, tiene 120 kilómetros para llegar a Córdoba, a Cercadilla, a la estación de Córdoba Cercadilla, y de Cercadilla a la estación María Zambrano de Málaga se tardan 50 minutos. De Córdoba a Málaga, ¿sabéis lo que es el millón y los 2 millones que hay en la Costa del Sol con un tercio de extranjeros, el juego del ferrocarril? Hoy el ferrocarril se está convirtiendo, afortunadamente, en un juego de movimiento espacial número 1 en Europa, número 1. Y eso significaría para Mérida un boom, porque a Mérida se tarda poco en coche, pero se tarda mucho en sistemas públicos. Consecuentemente con ello, vuelvo a decir, encantado con que el Festival de Arte de Mérida esté ahí, el puesto 16 de España. Encantado con que haya futuro ferroviario, si somos capaces de jugar a la limón todos, no con pronunciamiento, hay cuestiones que interesan y tiempo pasado no mueve molino, agua pasada no mueve molino. Hay que ir ahora constitucionalmente contra eso. Y me sorprende nuevamente que el Museo de Arte Romano haya pegado el bajón que ha pegado. Hay que recuperar, quizás con medios de transporte rápido, el que vuelva a tomar el sitio que ha tenido siempre. Bueno, bastante que efectivamente Extremadura y Mérida en particular está registrando los datos de turismo, en este caso el Festival de Mérida de Asistencia y en los monumentos del yacimiento arqueológico, con las comunicaciones que tenemos. Si tuviéramos, como tú dices, claro, esa línea férrea, que además es un transporte que está de moda en toda Europa, de nuevo, pues nuestro potencial sería muchísimo más. Estamos a 195 kilómetros de Puerto Llano, en una línea que se está electrificando. No sabemos cuándo se salvará la línea famosa por Toledo, que hay que conseguirla, evidentemente. Pero el 70% de la población está en este eje. Por cierto, déjame decir que este domingo en la estación de ferrocarril de Mérida, en la estación de la calle Cardero, al igual que en otras 11 ciudades del eje de la Ruta de la Plata, se va a celebrar una concentración para que se recupere este tren, concretamente la línea entre Plasencia y Astorga, a las 12 del mediodía, domingo. Perfecto. Que lo sepa todo el mundo. A la hora del Ángelo. A la hora del Ángelo. Exacto. Bueno, pues después del Ángelo nos vamos, domingo, no te preocupes. Va a haber una concentración, varias plataformas de provincias de toda España, de norte a sur, que están afectadas por el Ruta de la Plata. En esto están muy volcadas, hay que decir, Cáceres, Plasencia, Salamanca, Gijón, la propia Astorga, evidentemente, están muy volcadas, y bueno, queda que Mérida también se vuelque, porque le afecta muchísimo la recuperación de la Ruta de la Plata que conectaba Sevilla con Gijón. Pero volviendo, aunque sea pesado, ese es un eje complementario, el que va por Cáceres, Plasencia, que hay que potenciar y hay que llevar. Pero el gran eje es el eje diametral Lisboa-Valencia. Ese es el que hay que forzar al máximo, Antonio, porque entre Mérida y Puerto Llano hay 200 miserables kilómetros. Estamos hablando que en el Ruta de la Plata se hace esta concentración porque se ha pasado de tener una solución
al año del año 2030 al año 2050. 2050, lo sé. Es tremendo, ¿no? Lo sé. Eso es decir, aparcamos directamente y esto no se va a hacer. Es como decir, no se va a hacer. Un compañero tertuliano que es Juan José Hernández Ramírez está en ese tema también. Efectivamente. Y el que pueda, que vaya. Yo, en la medida que pueda, haré un esfuerzo al 1000% para estar el domingo. Porque esa línea hay que recuperarla. Pero vuelvo a decir, el gran eje diametral Lisboa-Valencia es el número 1. Ha quedado claro. Antonio, vamos a pulsar la opinión con Domingo Hidalgo sobre el asunto del Festival de Mérida. Yo solamente voy a utilizar un poquito de tiempo, porque alcalde Antonio, te has quedado a gusto. Y a mí me gusta que te quedes a gusto porque has dicho lo que querías decir, lo has dicho muy bien, formidable. Vamos a ver. Empezando por lo que es el teatro del Festival de Teatro Clásico y demás. Bueno, alcalde está hablando y bastante de lo que ahora es el Festival del Teatro Clásico, pues tienes que ver tú, alcalde, porque en esos años finales de los 80 y también en los 90, pues bueno, ahí está, ¿no? Algo tuviste que ver y ahí sigue adelante, prescindiendo de la gestión, sea privada, sea pública, esos son puntos de vista, pero ahí está. Porque eso es bueno para Mérida, es bueno para Extremadura y es bueno para la patria española, naturalmente, para toda España. Ahora bien, e hilando, no sé si vamos a poder seguir con lo de el festival, porque aquí estamos en los grandes temas siempre, pero el aceite sigue subiendo, el combustible sigue subiendo, la luz sigue subiendo, la comida sigue subiendo, pero no la comida, estoy hablando del pan, estoy hablando de las legumbres, estoy hablando de la carne de pollo, esto va a más. Seguimos con la invasión del nuevo orden mundial. Seguimos invadidos. La masonería sigue cogiendo e imponiendo sus criterios en contra de la dignidad de la persona y que la proclaman todas y cada una de las declaraciones desde los derechos humanos. Ahora ya los derechos lo tienen los colectivos. Pero hombre, y yo me uno a vosotros al deseo ese de que el ferrocarril pueda incentivarse. Hombre, no. Cataluña nos roba con el grave silencio de este gobierno. Las provincias vascongadas nos roban. Si no hay un duro. Si se están quitando las inversiones en Extremadura y en el resto de las regiones de España. Esa es la realidad. Aquí tenemos un presidente del gobierno exclusivamente de adorno, que tiene una finalidad muy concreta: gobernar a cualquier precio y a romper la unidad de los españoles, a romper la Constitución y a romper la propia convivencia entre españoles. Incluso con la ruptura y la politización agresiva de todas y cada una de las instituciones. Instituciones como el Tribunal Constitucional, instituciones como el Congreso de los Diputados, se están convirtiendo en delegaciones del gobierno social, comunista, separatista que hay ahora mismo en España. No se respeta la ley. Hay incluso involucradas instituciones para esto. Esto es un serio problema, porque además, a mayor abundamiento, nos están empobreciendo. La cesta de la compra cada vez cuesta más. Se nos está imponiendo, y ya se está reaccionando, la energía a base de no precisamente el petróleo. Coches eléctricos que son para privilegiados, porque se supone que un partido socialista, incluso un partido popular, están por la labor social. Yo no hablo de los comunistas, porque los comunistas ya sabemos lo que quieren: del muro de Berlín hacia Moscú, y el progreso de la nomenclatura, no el progreso de las clases medias. Lo que quieren es, bueno, ahí lo estamos viendo. Si se está criticando ahora hasta que el grupo Inditex, el de Zara, el de tal, que es ropa barata, se les está queriendo empujar a que no produzcan. Es que estamos llegando ya a un punto donde hay una nomenclatura ligada al poder
jurídicos, económico-políticos, porque vaya tela con el conde Pumpido, la sentencia que está dictando el Tribunal Constitucional, por decir algo, porque es ahora mismo exclusivamente gente que ha sido del gobierno de la nación y ahora está de magistrado del Tribunal Constitucional, que ha sido, no sé si la mujer, el marido de la que era hasta hace poco presidente del Congreso de los Diputados. Nos encontramos en una situación límite en lo que se refiere a la división de poderes. Tenemos un gobierno socialcomunista que quiere tener una serie de delegaciones, que son dos. Una, la del poder legislativo, el Congreso y el Senado, y a su vez tenemos quieren tener una delegación también del gobierno en lo que se refiere a tribunales. Y a todo esto un Partido Popular, genuinamente maricomplejiles, que no se atreve a decir que la A es la A, la B es la B. Y no se puede estar así por una razón muy sencilla, y termino. Una razón muy sencilla. Esto se está cayendo por lo económico, por lo social, por lo institucional, y nos tienen anestesiados como a ranas. ¿Algo más sobre este asunto? Hay matizaciones al respecto. Yo creo que hay un elemento que molesta en general, que es el juego con cierta gente de Cataluña que es derecha catalana históricamente, los herederos de CiU, señor Puigdemont. Y eso con la que mucha gente está insatisfecho con elementos colaterales, amnistías, etcétera, dentro del propio PSOE. Bien. Y que se pronuncian. Llámese Felipe González, llámese Ibarra, yo mismo estoy planteando una cuestión en la que estoy en desacuerdo. Entre otras cosas, porque el juego histórico, con lo que fue Cataluña respecto de la inmigración interna, del mismo tronco común, hoy tiene otro problema con la inmigración islamista, etcétera, etcétera, que hay 1 millón de islamistas en Cataluña, que no es poco de pavo, vamos, de islámicos, no islamistas. Pues es un juego complicado. Y entonces ese tema ahí tiene una frontera muy delicada. Ese es el tema que nos crea más discordancia a mucha gente, dicho sin vaselinas ni puñetas, porque yo no estoy ya para dar vaselinas a mis años. Ahora bien, en otros juegos sociales, evidentemente, Sánchez ha dado saltos de gigante. Pensiones, salarios, etcétera, etcétera, porque eran cuestiones obligadas sobre una sociedad en la que hemos estado viendo subidas de pensiones sobre el juego inflacionario del 0,25 versus Rajoy. Esa es la realidad. Y esa realidad que se llama redistribución, en los que pensamos como socialdemócratas, dentro del PSOE como reformistas, es la A. Para nosotros es la A. Igual que hemos defendido a muerte el tema de viviendas públicas, no sociales, públicas, para redistribuir también renta, para fijar población y muchas acciones. En ese sentido, las expectativas no son malas por parte de Sánchez, del gobierno de Sánchez. Bien, es verdad, también complementando el tema, que cuestiones de inversión en ferrocarril, en la demanda histórica, en el desarbolamiento histórico de los tejidos en Extremadura ferrocarrileros, en los últimos años se han dado avances de gigantes, como no se han hecho nunca, lamentablemente, como no se han hecho en muchos años de gobierno del PSOE y del PP. Y ahora se están haciendo en este último gobierno, se está electrificando el camino de Ciudad Real, pero de La Mancha, de Puerto Llano, metiendo postes electrificables. ¿Qué significa eso? Que hay cuestiones en las que seguramente muchos estamos en desacuerdo. Lo están pronunciando. El otro día decía Felipe González, el otro día hablaba Ibarra al respecto. Igual que yo criticaba una gestión de Ibarra en el tema del ferrocarril, porque seguramente en aquel momento el ferrocarril era un elemento secundario. Los que creíamos y teníamos muchos familiares ferroviarios, íbamos muchísimo, lo entendíamos como un elemento complementario básico en Mérida, teníamos otro concepto al respecto. Y sabíamos que esos trazados no se tenían que haber desarticulado nunca, ni haber abandonado la línea de Ciudad Real. Ahora bien, es verdad que en el juego con Cataluña y especialmente con el señor Puigdemont hay una diferencia muy clara de criterio. En eso, en el resto de domingo, no. Hay que matizar. Porque el PP vendió en Madrid a fondos buitres miles y miles de viviendas. Y hoy se demuestra claramente que la vivienda pública es fundamental porque establece asentamientos de gente que con 1.000 euros puede vivir si tiene una vivienda pagando 100 euros.
que a la vuelta de 15 o 20 años, como en La Paz o en las sindicales, compraba, pero eso que había pagado en alquiler se descontaba. Son viviendas públicas, no viviendas para pobres, públicas. En consecuencia, ese es un juego que tiene que abrir camino, y yo creo que en eso está trabajando el gobierno, que es la redistribución. Es verdad que hay un puñetero problema, que es Cataluña y concretamente Puigdemont. Ese es el que hay que resolver, porque en ese problema nosotros en las cesiones a cualquier precio no estamos de acuerdo. Bueno, vamos a otro asunto. Bueno, venga, como turno de réplica. Rápido, Domingo. Vamos a ver, España concretamente, igual que quieren convertir a Europa en general, se ha convertido en una colonia del mundialismo, de la Agenda 2030. No nos engañemos, lo que pasa es que está prohibido hablar de eso. Aquí hay un concepto básico, como es el de familia, padre, madre, hijos, que ha sido literalmente volatilizado. Hay instituciones que están totalmente tomadas. Se ha impuesto el aborto como medida social. El aborto que, prescindiendo de religión, no deja de ser un asesinato, ahora con carácter legal. Y como además la población europea no se reproduce, porque nos empujan a que no haya hijos, pues están trayendo a golpe de marcha y martillo inmigración ilegal. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y aquí no queremos contar la realidad de que hay personas con las que no se puede convivir. Porque si yo vengo aquí a tratar contigo y lo primero que hago es insultarte y echarte de tu casa, tú tendrás que decir, oye, avisará a la Guardia Civil para que por lo menos me respete. Pero aquí hay temas tabú. Aquí hay temas tabú. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación de masas están controlados por tres, que están en la Agenda 2030. No nos engañemos. Esto está todo muy bien pensado. Canarias está invadida. Y se hace una correa de distribución de una inmigración ilegal. Y aquí se está moviendo mucho dinero con la inmigración ilegal. Y se está rompiendo Occidente. Y se está reaccionando ya en Alemania. Y se está reaccionando también en Holanda. Pero eso no sale en los medios de comunicación. Esta tertulia, tú y yo que estamos hablando aquí, no podemos tenerla en Canal Extremadura. Porque ni te van a llamar a ti, ni me van a llamar a mí. Porque nos salimos de lo política y socialmente correcto. Y los medios están copados. Y hay temas tabú, temas sociales. Porque hay que ser, por la caridad entra la peste. Esa es una frase de la época, desde la conquista de América para acá. Y estamos en una situación en que la gente tiene miedo a pronunciarse. Y aquí hay algo que se ha dejado de ir el PSOE. Se ha dejado de ir el PSOE. Y es que por no pactar con PP, cuando PP es maricomplejines puro y duro, ha preferido pactar con los herederos de los terroristas, con los que no quieren la unidad de España, con quien está en una ideología radicalmente contraria a todo lo que signifique democracia, con quienes no creen en la división de poderes, porque no nos engañemos aquí de las provincias vascongadas o País Vasco. Allí está la paz de la muerte. Allí sigue manejando el cotarro los que hasta hace poco utilizaban o permitían el uso de las ametralladoras y del atentado terrorista. Y en la región catalana, quienes están mandando es quienes no respetan para nada una convivencia democrática. Y aquí se están cambiando las leyes con el auspicio de Pedro Mentiras, que no sabe, no conoce la verdad, por eso es Pedro Mentiras, y de este gobierno. Y esto que yo estoy diciendo lo piensan muchísimos buenos socialistas, pero no se atreven a abrir la boca. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que está como la rana, callada y asustada, y cada vez con menos derechos. Y esto es lo que hay. Sí, pero muy rápido ya, Antonio. Domingo, no voy a entrar en interferencia en lo que tú has comentado, tu opinión, pero hay una realidad concreta. Vuelvo a decir,
el PSOE, a través de Pedro Sánchez, tiene una planificación importante. El problema que hay es el juego con el señor Puigdemont. Ese es el problema que hay generalizado en la sociedad. Pero eso no puede conducir a una absoluta arrasamiento de una persona. Eso es un juego, porque si, por una razón muy sencilla, si el PNV hubiera querido pactar con el PSOE, con el PP, hoy no gobierna el PSOE. Pero el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que gobernó, que auspició al PP en su momento, no quiere que la mayoría la conforme con Vox, punto y final. El tema de ETA se terminó tiempos atrás. Eso no se ha terminado. El tema de ETA se terminó. En la provincia vascongada está la paz de los cementerios. Con allí Zapatero. No hay libertad. No. Allí no hay libertad. Se terminó con Zapatero. Lo que haya, el revisionismo que haya que hacer ahí se harán, obviamente. Pero eso se terminó. Se terminó. Como se pone fin a todos los procesos en cualquier momento. Aquí hubo guerras carlistas y historia, y en un momento determinado se terminaron en el abrazo de Vergara. Eso es mezclar cuestiones que no vienen al caso. No es historicista el tema tampoco. No digo por tu opinión, por la opinión general que se está planteando contra una persona concreta que es Pedro Sánchez. Simplemente. Y yo digo que él tiene caminos abiertos con su conjunto de gobierno muy importante. De redistribución. Otra cosa es que hay un problema que está afectando a mucha gente, que es el tema de Cataluña. Cataluña exige un juego diferente. Porque efectivamente aquí lo hemos dicho aquí lo hemos dicho. En el año 60, Cataluña y Extremadura tenían prácticamente un millón de PIB per cápita. Plan de estabilidad de Ullastre, la liberalización de la economía de Franco supuso el apoyo del sistema, con los gobiernos tecnocráticos de López, etcétera, etcétera, López Rodó y demás, a la burguesía catalana y la burguesía vasca. Así de sencillo. Yo creo que de este tema, y el problema de inmigración es un gran problema, europeo, con el juego que tienen en África gente para echarnos a patadas a los viejos colonialistas. Llámense alemanes, llámense franceses, llámense ingleses, que son rusos, chinos y japoneses pescando. Eso es un juego que exige una metodología de didáctica, de explicación mucho más amplia, Domingo Hidalgo, dicho con todo cariño. Ahora bien, aquí el problema es que el PNV no ha querido gobernar con el PP, no ha querido apoyar al PP, porque ahí está Vox y no lo quieren. No lo quieren, porque volver a la vieja historia del ultra autoritario no tiene sentido. Y el tema inmigrante es un problema general de Europa. Vamos a hablarlo tranquilamente, Fran Morillo. Ya, pero ya no tenemos tiempo hoy. Vamos rápidamente a quien corresponda, muy rápidamente si queréis, porque estamos fuera de tiempo. Domingo. Vamos a ver. Aparte de que el PSOE está acreditando que entre él y la democracia hay muchísima distancia ya insalvable. Este PSOE no es el PSOE de Felipe González. Y la distancia que ha marcado el actual PSOE con la democracia y con las libertades y con la división de poderes es simplemente insalvable. El PSOE, no el PSOE, el PSOE de Pedro Sánchez y de todos los que lo apoyan por comisión u omisión, quedarse callados como corderos, están incentivando que este sistema democrático se va a romper. Y yo quiero equivocarme, pero se va a romper. A quien corresponda. Tiempo al tiempo. Yo no, si yo voy a poner incluso... Tiempo al tiempo, que el PSOE tiene... Yo solamente escucho a Felipe González. 150 años de trayectoria. Que no tiene y vaya historia que tiene el PSOE, ¿eh? Hombre, ha tenido gente reformista como Fernando de los Ríos, gente revolucionaria como Lorenzo Caballero, gente moderada como... a lo mejor el PSOE ha tenido de todo, porque ha sido un factor fundamental, tan infundamental que hasta don Miguel Primo Rivera lo respetó. Fue factor fundamental para la guerra civil. Claro, señores. Para la guerra civil. Claro, es que el tema mucho más... El PSOE tenga que pedir perdón de muchas cosas. Podemos hablarlo tranquilamente aquí, de historia. Señores, Antonio, Domingo, por favor. Vamos a quien corresponda ahora. A quien corresponda. Se nos agota el tiempo. Bueno, ya hay algo que ya es molesto y que Antonio Rodríguez lo está permitiendo. Y algo tendrá que decir o hacer. La obra de John Lennon no termina, ¿eh? La obra de John Lennon no termina. Y la de Graciano está con retraso. Ya sí terminó, pero la conjunta obra no. Y seguimos con el silencio de los corderos. Y yo creo que es molesto. Es molesto y además es peligroso. Como ha quedado la calle Graciano y como va a quedar la calle John Lennon. Reconócelo, Antonio Rodríguez, si lo que quieres es romper el centro, reconócelo, pero no eres como
como para ti es una idea tuya, ¿qué va? Si son las ideas que se os dan. Si a nivel nacional se van marcando las pautas urbanísticas que se van desarrollando en todas y cada una de las regiones y en todas y cada una de las ciudades de la nación española. No nos engañemos. Alcalde, recordarás, Antonio, alcalde, cómo nos impusieron el monumento al hormigón armado, que me consta que tú no querías y te la tuviste que tragar, el del parque infantil. Y eso fue a nivel nacional, porque había que hacer ese tipo de historia. Y eso viene determinado. Y poner calles como la calle de una sola plataforma, como la calle Félix Valverde Lillo, como la calle Graciano, como la calle John Lennon, eso es poner en peligro a los peatones. Pero es que somos tan progres, nos dejamos llevar por cualquiera que nos lo va diciendo. Y encima, Antonio Rodríguez, estás permitiendo que esto no termine nunca. Qué larga es la Agenda 2030, ¿verdad? Qué grande, qué larga es el nuevo orden masónico mundial. Pero es que más, Antonio Rodríguez, sigues permitiendo que Mérida siga a oscuras. Es que por no reponer, no repones, no das instrucciones ni para reponer las luces. No ya de las que haya tengan más intensidad, que no lo estás haciendo, sino que sigues permitiendo que barriadas de Mérida y muchas zonas de Mérida, como en Nueva Ciudad, farolas que tienen la luz alta y la luz media, la media no se encienda. Y da la casualidad que la media es para los peatones. ¿Qué te gusta, Antonio Rodríguez? Que la gente vaya caminando por la calle a oscuras. ¿Quieres que Mérida sea una ciudad miedosa, peligrosa? Antonio Rodríguez Osuna, estás permitiendo que Mérida sea una autopista de patinetes por cualquier acera, por cualquier zona peatonal o por dirección prohibida. Creo que tenemos una policía local que tendrá que colocar y tendrá que controlar. Y por último ya, termino. Mérida es un cagadero de perros. Eso es Mérida, un cagadero de perros. Se sigue sin aplicar las ordenanzas. Gracias a Dios no hemos llegado todavía a Badajoz, donde unos perros han estado a punto de matar a una persona. Hoy sale en el periódico Hoy. Los perros no pueden estar sueltos. Y con tu actitud, Antonio Rodríguez, de no hacer cumplir las ordenanzas, eres un colaborador necesario con este espectáculo. Antonio, a quien corresponda. Vamos a ver, simplemente, yo creo que Mérida es un punto. Yo creo que en este tema que ha comentado Domingo, puedo estar en alguna, si estoy de acuerdo con él, en una cuestión que sistemáticamente ha dicho, y hoy no lo ha dicho, que es el tema de iluminación nocturna. No, sí lo he comentado. No, hoy no lo has dicho. Sí, lo del polígono. Hoy te lo voy a decir yo, que efectivamente que en eso tienes razón. En otras cuestiones, no, ni en el fondo ni en el fondo, pero bueno, vale, entonces yo te lo respeto. Mérida necesita un poquito más de luz, porque la circulación es muy intensa en ciertas horas y tal, en fin, hipermercados, tal, Puente Nuevo, como Mérida tiene un tremendo eje circular, circunvalaciones, etcétera, etcétera, en fin, ahí hay problemas. La gente conduce además un poco, algunos muy mal, demasiado deprisa, tal. Pero en Mérida hay una cuestión, yo creo que en este tema el ayuntamiento tiene muchos grupos que machaquen ahí. Yo no estoy aquí para entrar en puntualidades, de verdad, no. Ahora sí, quiero entrar en una puntualidad, se lo pido al alcalde. Alcalde, pero tú eres peatón también, sí, ¿eh? Sí, por eso hablo lo que estoy hablando, pero tranquilamente. Yo lo que le pido al alcalde, igual que he hablado del tema ferroviario, que debe ser una obsesión para todos, porque Mérida sigue siendo el gran núcleo ferroviario de Extremadura. Ni Badajoz, ni Cáceres, ni Don Benito, ni Zabra. Mérida. Es el juego de todo el conjunto que hay que rehabilitar y cuesta muchísimo más barato rehabilitar viejos trayectos que hacerlo. Pero hay una cuestión que yo le pido al alcalde encarecidamente. 2 regimientos de Mérida del ejército. El ejército se perdió porque algún alcalde que me sucedió no fue capaz de defenderlo. El ejército tenía que estar en Mérida, igual que está en Badajoz, igual que está en Cáceres. La alcaldesa Nevado defendió la permanencia y ahí está el CIR, CIR en Cáceres. Pero Mérida es un eje que permite perfectamente el movimiento del ejército y no el empantane si hay un problema de voladura de puentes ni historia. Mérida está en un sitio perfecto para que el ejército se mueva. Las Rozas se compraron porque iban a venir 2 regimientos. Las Rozas,
Algunos vendieron luego para hacer viña, que le exige a la sociedad responsabilidad a quien hizo esa barbaridad. Pero las rozas se compraron porque iban a venir 2 regimientos, el 21 Artillería Antiaérea y otro que no me acuerdo. Vinieron los generales, los coroneles, los técnicos y dijeron que magnífica. Las rozas, para eso, 2 regimientos. Yo quiero que vengan 2 regimientos, porque Mérida es el lugar de paso, de encuentro, de destrucción. Están en Badajoz los 2, pregunto, ¿no? Mérida hubo siempre, la razón fundacional de Mérida es militar. Los veteranos de las legiones quinta y décima no había pensiones, les dieron tierra. La centuriación es famosa. Eso fue. Mérida es un lugar militar. Y Mérida ha sido un lugar militar siempre. Siempre. El Hernán Cortés se fue al carajo porque no supieron, con las azulejerías de los comedores, al carajo, vulgarmente hablando, perdón. Y el Hernán Cortés se tenía que haber quedado ahí, o haberse ido a La Roza o a Royanejo. Bueno, ¿entendido? Perdona, quiero decir... Muy rápido, Antonio. Los regimientos se están yendo de campamento de la salida de Extremadura en Madrid para albergar inmigrantes. Bien, pueden perfectamente venir a Mérida. Hay que pedir ese tema. Como en un momento determinado se pidió como lugar fantástico para la Guardia Civil Mérida, de la Academia Nacional General de Tráfico. ¿Por qué? Porque en invierno en Mérida se puede circular en moto, en Salamanca no, ni en Tordesillas, Valladolid tampoco. Las nieves, los hielos joden el proceso. Y en Mérida no, en Mérida mueven a todos lados, a Montijo, por las carreteras de Las Vegas. Eso fue lo que alguno se encargó de demostrar a la Guardia Civil que era el sitio magnífico. Ese alguno estará hablando ahora, ¿no? Cuando se le iban a llevar a Salamanca. Y por eso está la Academia de la Guardia Civil. Y está en el mejor sitio de España. En el mejor sitio de España está la Academia de la Guardia Civil de Tráfico. Pero Mérida necesita presencia militar. La tuvo siempre. Está en el centro de los caminos. ¿Por qué no está aquí una parte importante de la Unión Militar de Emergencia, de la UME? ¿Cuál es el problema? Pues eso pido yo al señor alcalde que lo exija. ¿No ha aceptado que venga un centro de inmigrantes? Muy bien, que esté tutelado, que esté tal, bien, tienen que buscarse la vida. Pero que vengan militares aquí. Nos quedamos con eso, así que vamos a despedir a nuestros picoteros en este tiempo que dedicamos al análisis de la actualidad, bueno, y de otros temas que, como ven, van surgiendo a lo largo de este picote. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer estar otra vez con vosotros. Y Domingo Hidalgo, lo mismo te digo. Cierto, es verdad que la última no pudo venir alcalde Antonio, y bendito sea Dios. Un gustazo estar contigo y en esta tertulia. Paz y bien, y muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web en televisionextremeña.com. Mañana volvemos en una nueva edición del Picota en torno a las ahora 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.